Bueno, bienvenidos todos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos también todas las personas que están por Zoom, también las personas que posteriormente van a ver este mensaje a través de YouTube. Ustedes también bienvenidos. Recuerden que acá en la ciudad de Tunja, así como el pastor Carlos, recuerden que acá en la ciudad de Tunja hay una congregación de palabra verdadera acá en el barrio Asís. Entonces, si usted no tiene de pronto un lugar para congregarse acá dentro de la ciudad, aquí momentáneamente estaremos en el barrio Asís porque después, si el Señor lo permite, vamos a trasladarnos a otro lugar. ¿Amén? Entonces, bienvenidos todos, bienvenidos, el Señor les bendiga a todos ustedes. Oye, hoy quiero hacer algo especial antes de la enseñanza. Amén. Por eso yo le voy a pedir a usted muy especialmente que comparta, que difunda esta enseñanza desde ahora. Usted la puede, pues desde ahora no, apenas esté en YouTube, usted la puede ir subiendo y compartiendo a sus conocidos. Amén. Hoy quiero invitar a mi papá acá adelante. Estábamos hablando con él, con mi mamá, que hoy no pudo venir, pero yo quiero que usted escuche un testimonio. ¿Listo? Yo quiero invitar a mi papá, él también es pastor, de hecho. No sé si su merced sabía. Mi mamá también es pastora, no sé si su merced sabía. Sí, De hecho, nosotros estábamos los tres pastoreando una obra sí. antes de pandemia, estábamos los tres. Yo, gracias al Señor, he tenido siempre el respaldo de ellos, pero quiero que él venga acá no solo como papá, sino como pastor también. Y mi mamá, yo sé que está en la casa, pero no está solo como mamá, está también como pastor, Conectar. porque ella también hace autoridad para mí. Y por un tiempo, tal vez antes de que nos integráramos todos, tanto mi papá, Pastor Zené, como mi mamá, Pastora Gloria, han sido autoridad también para la congregación. ¿Amén? Entonces, a través de este testimonio que mi papá les va a compartir a ustedes hoy, va a haber algo que he estado orando también y he sentido en mi corazón, y es nuevamente que ellos estén en el ministerio conmigo. Obviamente yo voy a estar al frente de la congregación porque un cuerpo no puede tener tres cabezas, dos cabezas y solo una, pero ellos van a estar apoyándome también a mí en el ministerio. Amén. Amén. Mi papá y mi Así mamá, es. los pastores en la pastora Gloria, usted puede decir que con eso no nos confundimos, pero yo quiero que usted escuche este testimonio, y cuando mi padre termine de dar este testimonio, usted va a entender muchísimas cosas que tal vez hasta ahora no había entendido. Amén. Entonces, ok, son todos suyos. En mi angustia invoqué a Yahweh y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Tomado del Salmo 18, versículo 6. Iglesia, un saludo de bendición constituye para mí un privilegio estar acá. El Señor me pone acá en la calle hoy a que cumpla con algo que le prometí a Él, y es el dar, testimoniar lo que Él ha hecho en mi vida. Recientemente, ¿cierto? Aunque la vida es una suma de momentos que se llevan, que se guardan en el corazón, ¿cierto? Con retos, alegrías, con tristeza, pero en Yeshua, Mesías, soy más que vencedor. Amén. Eso lo sabemos todos. Cada uno de nosotros puede dar testimonio de lo que Dios hace en su vida. Y no puede, es que debe dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Bueno, recordaba yo que desde pequeño el Señor me ha salvado de las aguas, y me ha salvado dos veces de las aguas. Una cuando tenía unos 6 añitos, en el municipio de Aquitania, me caí y alguien me sacó de allá. Y si no, me estaría dando este testimonio. Después, cuando tenía unos 18 años, también en otra, allí en la cascada, también si no me sacan, pues no estaría dando este testimonio. Posteriormente fue cuando veníamos de Sachi, con mi esposa y una hermanita, terminamos de predicar ahí cerquitas por acá. En ese tiempo de los derrumbes altos que venían, veníamos en eso, las 10:30 de la noche, un aguacero torrencial, se dio un derrumbe, piedras grandes, pequeñas, barro, todo caía, y al vehículo no le cayó ni siquiera una. Nos tocó bajarnos a hacer a un lado las piedras y pasamos a esa hora de la noche, gracias a Dios,
casi no pasan vehículos y no hubiera sido terrible. Otra vez bajando de la cuenta también, no apagado y colocando el freno, no le entró freno, pero en esa bajada tremenda y nada nos pasó, gracias a Dios, en una vía angosta. Para mí no cabían sino dos vehículos. Yo no sé qué hizo el Señor, pero cubrimos tres vehículos y no nos pasó nada. Cuando llegamos a la planicie, el carro quedó quietico. Yo pensaba que me había quedado sin frenos, no, lo prendí y después funcionó el freno, no, seguramente lo que traía era apagado en toda esa bajada. Bueno, así varias veces el Señor me ha sacado. Otra vez venía con mi hija, la pastora Jimena, y estaba yo con una liebre de marqueta que venía 120, 130, y así un poquito más bajito, de pronto a una llanta se entró una rata y bueno, llegando ahí a un sitio ya se desinfló. Si hubiera sido eso, en donde veníamos a alta velocidad, tampoco hubiéramos generado virus. Sin embargo, ahí estaban arreglando la carretera y entonces dio la casualidad de que ahí fue donde sucedió eso que les estoy comentando. Después me hicieron dos, he sido objeto de tres cirugías, pero una un día y al día siguiente la otra complicaciones que hubo, y el mismo médico cuando estaba después de la cirugía dijo, yo pensé que usted no aguantaba, que le iba a dar un infarto, que no llegaba a la anestesióloga. Dijo, ahí hubiera sido otro cuento. El mismo médico lo dijo, cuando iba entrando esa cirugía, tuve la bendición de que una hermana cristiana llegó y dijo, usted no va solo, el Espíritu de Dios está con usted. Yo no sé de dónde salió ni quién era, pero me dijo eso, me animó, me comentó. Y la última que les quiero contar, ellos, un largo testimonio, fue el año pasado, cuando pues sentí malestares en mi cuerpo y sabía que era algo delicado, porque así lo sentía, me mandé tomar unos exámenes, algo que se llama una colonoscopia, se manda a tomar otra endoscopia, la colonoscopia tuvieron que hacer la biopsia y lo que yo presentía pues un problema de cáncer. Cuando las personas piensan en cáncer y no son conversas, pero no están fundamentadas en el Señor, dicen muerte. Lo primero que dicen es muerte, se murió, raco, ya no va más, como diría los que veo a fútbol, no va más. Pero quienes creemos en el Señor, decimos vida, vida en Dios, vida en Cristo Jesús, y fue el vestido de la carrera. ¿Para qué me las voy a dar también de muy valiente las primeras muy fuertes? Me desperté la segunda noche a la 1 de la mañana, decía, pero ¿por qué? ¿Por qué y para qué? Más bien el para qué. Y esto me puse a orar a los 5 minutos que estaba en una paz tremenda. Y de ahí el Espíritu Santo de Dios obró en mí, ahí me clamé y de ahí en adelante, pues no tuve por qué preocuparme, ya entré en una paz grande, comenté a que les debía comentar, ya que es donde trabajo, mi familia, mis hijos, todos supieron, y qué gran apoyo que dio mi familia. Andrés se vino desde Leticia, estuvo con nosotros unos días, Jimena era como mi sombra, mi esposa, bien, apoyo todos a diario. Pero entonces, la verdad, yo comenté simplemente en el trabajo a dos, tres personas por la necesidad que era mi jefe. Mi jefe dijo, no, tranquilo, aquí no va a suceder nada, necesito la intervención que debe tomar, si quiere ya me voy del trabajo, no hay problema. No se preocupe, haga lo que tenga que hacer, consulte con el asesor jurídico, lo demás, no, 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 tranquilo, haga su tratamiento. ¿Qué tratamiento lo ordenaron los médicos? Me dieron los oncólogos particulares de allí de la clínica cancerológica, de los de Medisalud también, dijeron cirugía, es de cirugía. Me enviaron a donde la cirujana oncóloga, dio un resto de exámenes y cosas que le hacen a uno y dijo ella, hagamos una cosa. Por supuesto que yo cuando iba allá a la cita con la cirujana, la oración me dijo, Señor, pon lo que tengas tú en tu corazón para que ella lo entienda, para que ella lo asimile, para que ella actúe conforme a tu voluntad. Y oré por ella y le dije, bueno, y me fui tranquilo.
y llevo, miro todos los exámenes, digo, yo creo que aquí lo primero que hay que hacer es hacer quimioterapia y radioterapia. Y después hacemos la cirugía porque he tenido que abrir pacientes a quienes el problema parece que está donde lo tiene usted y después me ha tocado pues hacer otro procedimiento, primero hacer el quimio y el radio y después sí hacer cirugía. Y doctora, lo que usted estime conveniente se va a hacer. Volví donde el otro señor, el oncólogo, y dijo, no, 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 eso no hay necesidad. Me ratificó lo que otros me habían dicho. Dios, déjeme hablar con la doctora. Habló la doctora con él y lo convenció ella. Mientras que ustedes estaban aquí adorando al Señor, lo adoraban desde la casa también, porque prescripción médica y tal, pues gracias a Dios, me dijeron, no, no vaya, no, donde se acumulen muchas personas, no lo haga. Pero lo cierto es que durante todo ese tiempo, ahí sí, como dice, o sea, yo al mundo no le mostraba nada de enfermedad ni nada. Ahí siempre me apoyo en una frase de aquel que sabía más que yo y que dijo, la vida exige resultados. No le muestres al mundo tus errores de parto, muéstrales el niño. Y yo no estuve para mostrarle a nadie mis errores de parto solamente cuando me preguntaban qué sucedía. Las personas a quienes les daban cuenta les contaba el inconveniente, pero el resto nada más. Por supuesto que algunas personas en la iglesia supieron, en cambio los pastores también de iglesia, los pastores legales, gracias a ellos apoyaron, gracias a quienes de aquí hayan sabido apoyaron también, pero sobre todo la familia fundamental en un caso de esos. Yo entiendo que la familia, pues, en primer lugar, es nuestro Padre Dios, ¿verdad? Desde ese momento, entonces, quería dar este testimonio. Después de que en la mañana me hacían la quimioterapia, 8 a 12 días allá allá, en la tarde tenía la radioterapia en otro escenario ya, pero después, pues para la casa, hacen un trabajo interno, porque yo le digo a los especialistas, puedo trabajar, puedo hacer alguna cosa, y dijeron, siempre y cuando no se esfuerce tanto, háganlo, porque eso limita la pensadera. Sí, entonces yo seguí mi actividad como dijo gente, les comento, no se les cayó en ese procedimiento ni un pelo, más bien me salieron pelos, pero no se me cayó en pero no me puse amarillo como se ponen algunos. No, mi vida siguió normal, gracias a Dios. Y entre otras cosas que yo aproveché para no comentar, porque no falta la persona imprudente que lo vea uno por ahí de pie, uy, pero siempre le ha sentado, ¿no? Uy, pero no sé qué. Entonces, en esos casos es por eso que no se comenta, no porque sea un secreto, ni sea una enfermedad inconfesable, ¿no? Sino que a veces, ¿cómo está mi hermanito? Uy, pero siempre está delgado. Uy, eso nomás come. Entonces, por si las moscas para usted frente a una situación de eso, no pregunten más y saben más bien den ánimo. Yo salí de eso, gracias a Dios. Bueno, llegué después con un resto de exámenes que me mandaron a hacer. El oncólogo dijo, le fue muy bien, uy, pero qué bueno, vea que no sé qué, la radióloga, felicito, qué cosa tan espectacular, muy bien. Llegué donde la cirujana oncóloga dijo, estos casos no se ve uno en 500, usted no tiene nada, usted no necesita cirugía, no necesita nada. Los otros señores también me dijeron, usted no necesita nada, está bien, hágase sus controles. Y me estoy haciendo controles. Yo sé a quién le creo. Pero también le dije al Señor, Señor, si llegó mi momento, yo voy contigo, tranquilo, no hay ningún problema, tú eres el padre de mis hijos y de mi esposa, luego quedan contigo. Yo me voy confiando en ti si es que llegó mi momento. Si no llegó, pues gracias Señor, porque voy a seguir viviendo. Y esto lo estoy diciendo y lo voy a decir, llegado el momento, me voy a ir en una paz grande, con una tranquilidad pasmosa, si se permite el término, y así lo voy a hacer, ¿cierto? Voy a vivir hasta cuando Él me dé permiso, eso sí, le voy a pedir a Él que me mantengan activo, porque yo no nací para estarme quieto, la verdad es eso. Entonces, estar uno activo, no quiero decir que haciendo cosas que no, o sea, metalizándose uno, no, no necesariamente que den dinero, sino que den satisfacciones espirituales y que le lleguen a uno que
que lleguen a un corazón y que se pueda servir a la gente. Juan 16:33 nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo, ¿cierto? Y yo confío en el Señor. Y lo que dice Romanos, que no voy a poner a leerlo, solo un verso porque estoy demasiado devorado, Romanos 8:28, y de ahí en adelante ustedes pueden leerlo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, en ser conforme a su propósito son llamados, ¿cierto? Y usted y yo mismos llamados conforme al propósito del Señor, y aquí estaremos, ¿cierto? Para honrar al Dios de las alturas, para nuestro Salvador. Y sí, lo que dijo es cierto. Mi hija Jimena, la pastora, estuvo demasiado pendiente de mí, hasta en algunos momentos decía yo, caramba, pero es que ella me lleva todos los legados. Ahora recuerdo una cosa así, tamaño familiar, con exámenes y todo, y se convirtió como en mi sombra porque para todo lado iba, me decía, siéntese allá, y yo voy y organizo allá, y me llamaban allá, hasta el punto que yo le decía, yo estoy de remate muy débil, ¿no? Pero yo me sentía fuerte y haciendo deporte como todos los días, a las 5 de la mañana, tratando de caminar un poquito. Pero que hay que dar ese testimonio, no para que se vea mi nombre, sino para que se vea, para que oiga la obra que hace el Señor en cada uno que tienen de lo que a veces me da pesar el Señor, tú eres tan bueno y tan fiel, lástima que yo no sea tan fiel como eres tú, ¿sí? Pero estamos en un proceso, un camino. Quiera Dios que sigamos en ese perfeccionamiento. Muchísimas gracias a quienes escucharon. Bueno, gracias. Gracias. ¿Qué dice uno? Habla. ¿Qué dice uno? Yo sé, bueno, obviamente mi papá resumió un año, ¿no? Resumió un año, faltaron por decir tantas cosas. Digamos que el proceso fue como desde abril. Y él terminó radio en diciembre del año pasado. Entonces, imagínense, fue todo un proceso fuertecillo. No contando con que la máquina de radioterapia nunca se daña y en esta vez se nos dañó. Bueno, a mí no, se les dañó a ellos. Se dañó dos veces allá en el cancerológico y son cosas que uno no crea, lo pueden a pensar, pero yo siempre les he, ahora se entiende de pronto porque uno le dice, son las batallas, pero hay que librarlas en el Señor. Ahora sí usted entiende un poquito más. Y las hemos librado, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y siempre al frente de la congregación, lo importante es que la congregación, yo espero que usted no se va a sentir descuidado. Ahora de pronto usted comprende más cosas, ¿no? Que antes. Entonces fue una situación un poquito fuerte, ¿no? Le querían hacer las quimioterapias acá y las radioterapias en Bogotá. Como son concomitantes todos los días y decíamos que no hay cuerpo que aguante, nos tocó luchar, o más bien el Señor luchó a favor de nosotros. Y bueno, y esperamos que el eterno Dios continúe respaldando nuestras vidas y las vidas de ustedes también. Amén. Entonces damos gracias al Señor por su obra, damos gracias al Señor por su fidelidad, damos gracias al Señor porque en medio de las situaciones nos renuevan las fuerzas y sobre todo porque podemos estar acá en comunidad, podemos tener esta congregación. Hubo personas que no vinieron hoy que me hubiese gustado mucho que escucharan testimonio, pero yo espero que por YouTube también lo puedan escuchar. Entonces, el año pasado fue un año bastante agitado, ¿no? Por muchas situaciones, pero el pastor Carlos esta mañana decía algo, yo no sé si usted pudo escuchar esta mañana la enseñanza, y él decía, mientras estemos en este estuche, porque este es un estuche, realmente esto es un estuche. Nosotros, nosotros nos preocupamos tanto por el estuche. Usted alcanza a ver ese piano que está allá, yo no sé si usted lo alcanza a ver. Acá hay un piano chiquito, bueno, mediano. Está en un estuche negro. Yo prefiero que se me dañe el estuche, pero no que se me dañe el piano. Pues claro, porque el piano vale más que el estuche. Nosotros tenemos este estuche acá, pero preferimos cuidar el estuche y no cuidar lo que va por dentro, que es más importante, ¿no? Entonces eso es un llamado también, amados hermanos. Andando como él anduvo es el título de la enseñanza de esta tarde. Por favor, vamos a ir a la palabra primera de Juan 2:1. Andando como él anduvo.
Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos hace 8 días, vamos a iniciar, ¿se acuerda que hace 8 días nosotros iniciamos con el apóstol Santiago? ¿Se acuerdan? Sí. Primero de Juan 2:1, Primera de Juan 2:1, y en la medida en la que vayamos leyendo estos versículos de la epístola de Juan, vamos a ir entendiendo por qué el título de la enseñanza. Todavía estamos en Éxodo y vamos a continuar en Éxodo, ¿listo? Entonces, mientras usted busca Primera de Juan 2:1, permítame decirle algo, y es que nunca jamás, jamás de los jamases, habrá una excusa para no servir al eterno Dios y para no obedecer su mandamiento. A menos que sea por cuestión de salud, de enfermedad, como en el caso de pronto que nos tocó atravesar a nosotros el año pasado. Sin embargo, aquí estuvimos, acá estuvimos y seguiremos. Seguiremos al frente sirviendo al Señor. Amén. Amén. Y es, mire, es una todo testimonios para edificarnos. Usted también quédese con esa enseñanza, con ese testimonio. Sirvamos al Señor. Necesitamos servir al Señor. Necesitamos los evangelistas, amada congregación. Los que vayan, compartan, traigan para que las almas sean formadas. Recuerdan ustedes que fue lo que hizo Abraham y Sara finalmente. ¿Listo? Ya estamos en Primera de Juan 2. ¿Sí? Sí. Dice la palabra lo siguiente. Mire, este apóstol Juan es tan amoroso. Mire lo que dice. Hijitos míos, estas cosas les escribo. ¿Con qué objeto? ¿Con qué nos venía escribiendo el apóstol Juan? Para que no pequen. Y recuerde usted que el mismo apóstol Juan nos da a nosotros el significado de la palabra pecado. ¿Y qué es pecado? Violación. Entonces, fíjese lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no, disculpen, el apóstol Juan. Estas cosas les escribo para que no, pero ¿cuál es la definición que él da de pecado? Para que no quebranten la ley, para que no quebranten la mandamiento. Porque perdónenme si estoy nombrando a Pablo y es Juan, pero es que tengo la fijación con Pablo. El mismo apóstol Juan nos da el significado de la palabra pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción o violación de la ley. Entonces acá el apóstol Juan, hijitos míos, nos está diciendo, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no infrinjan la ley, para que no quebranten la ley. Pero, y si alguno hubiere, es decir, si alguno hubiere quebrantado la ley, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando alguien se mete en líos jurídicos? ¿Qué pasa? Busca un odontólogo, ¿cierto? Busca un consejero espiritual, ¿cierto? Busca ¿cómo se llaman los? Eso, sí, pero eso, saber, un brujo, alguna cosa, no. Porque dice, si alguno hubiera quebrantado la ley, si alguno hubiera pecado, abogado. ¿Usted qué tiene? Abogado. Tenemos. ¿Para quién? Para con el Padre. ¿A quién tenemos como abogado? A Yeshua, Mesías, el justo. ¿Por qué él es justo? ¿Por qué él es justo? Porque él, ¿de dónde manda la justicia? De la norma, de nuestro ordenamiento jurídico, dicen, hablando de abogados, de nuestro ordenamiento jurídico manda la justicia. ¿Y él es justo por qué? Porque obedeció la justicia a través de la Torah del eterno Dios. ¿Listo? Cuando alguien quebranta una norma, ¿usted alguna vez se ha metido en líos jurídicos? ¿No? ¿Nunca ha necesitado un abogado? Claro. Nunca jamás, aunque sea por un derecho de petición, ¿no? Sí. Y yo lo bajo por Google, ¿puede? ¿No? Cuando yo tenía la oficina, no me lo vaya a malinterpretar, pero decía, señor, que se metan en líos, que se metan en líos, claro, porque pues, obviamente yo era la abogada, entonces me convenía que me metieran en problemas jurídicos. Obviamente, a mí me convenía, ¿cierto? Porque iban a buscar ¿a quién? A un abogado. Y el Padre a nosotros no nos proveyó de un tinterillo, perdóneme que lo diga de esa manera. El Padre a nosotros nos entregó ¿qué? Al mejor abogado. Al mejor abogado. Si usted se mete, Dios lo guarda, en algún lío, usted va a buscar al mejor abogado. Al mejor abogado. Y el eterno Dios, el Padre, ha sido tan hermoso con nosotros que nos entregó aquí en al mejor abogado. A su Hijo. Parácletos.
Es la palabra que usted encuentra allí en el texto de Juan. Si alguno hubiese quebrantado la ley, si alguno hubiese pecado, parácletos, parácletos, abogado, parácletos. Yo soy una parácleta, creo. Pues en griego. No sé cómo se le dirá a las mujeres, pero sí soy. Ahí tengo mi tarjeta profesional, todavía la tengo en la billetera. Algún día, si el Señor lo permite, volveré a usarla, pero tengo mi tarjeta profesional que se me olvidó, ya por la falta de uso se me olvidó el número, que me acredita como una abogada, paráclito. ¿Sí? ¿Y por qué soy abogada? ¿Por qué razón? Porque estudié ¿qué? Derecho, derecho, que es el conjunto de normas que rigen una sociedad. ¿Y por qué el Mesías es nuestro parácleto, nuestro abogado? Porque Él es la Torah viviente. ¿Quién mejor que Él conoce esta preciosa palabra? ¿Quién mejor que Él conoce estos preciosos mandamientos? Amén. Amén. Y esa misma palabra, recuerde usted que esa misma palabra usted la encuentra en Juan 16:7. Esa misma palabra, eso lo hemos sabido nosotros. Pero yo les digo la verdad, dice el Mesías, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes. Pero si yo me voy, se los envío. Y fíjense cómo nosotros nos hemos quedado solo en la traducción Reina Valera, que tú eres mi consolador, tú eres mi consolador. Fíjense que lo que menos uno hace como abogado cuando recibe a alguien en la oficina es consolar. Pues a veces sí uno le toca, a veces. Pero lo que uno hace es brindarle una asesoría jurídica. Me metí en este lío, ¿qué hago? ¿Y qué hace uno? A través de la norma le dice el camino más viable, el más expedito, la solución más cercana. De hecho, cuando usted busque esta palabra en un diccionario bíblico, mire, paráclito, estamos hablando de eso. Usted se va a encontrar que es aquella persona que defiende la causa de otro ante un juez. Ese es el paráclito. Una persona, alguien que defiende la causa de otro ante un juez. Un defensor, un abogado defensor. Entonces, fíjese cómo la Biblia emplea bastantes términos jurídicos. Alguien que ayuda a otro, usted también va a encontrar eso, alguien que intercede por otro. Entonces nos está diciendo el apóstol Juan, yo a ustedes les he escrito estas cosas para que no quebranten la ley, para que no quebranten la Torah. Pero si acaso ustedes la han quebrantado, ustedes tienen el mejor abogado, que es Yeshua, Mesías, el justo. Obviamente, eso opera cuando nosotros nos arrepentimos, ¿no? Porque de lo contrario, entonces nosotros reincidiríamos. Versículo 2. Y Él es la propiciación. ¿Quién es la propiciación? ¿De quién viene a hablar? De Yeshua. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, como la expiación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, por todas aquellas personas que han quebrantado la ley. Y eso de propiciación es esa ofrenda para apaciguar, para satisfacer a una persona cuando se enoja. Porque ciertamente nosotros enojamos al eterno Dios. Esa es la forma en la que nosotros podemos reparar ese agravio. El Mesías, él mismo, reparó el agravio que nosotros hicimos contra el eterno Dios. Él mismo se dio para reparar ese agravio. Ningún abogado en su sano juicio va a resarcir el daño de su cliente, ninguno. Imagínese que llegue, no, a mí me toca resarcir el daño de mi poder dante, sí, ¿cómo no? Yo no voy a sacar para resarcir el daño de otro. Pero él mismo resarció ese daño por mí. Y fíjese que es el único abogado que lo hace. Es el único abogado que lo hace. La palabra del eterno Dios dice que el eterno Dios está constantemente airado con el impío. ¿Recuerda usted? O sea, eso de que Dios ama al pecador y aborrece el pecado es una mentira. Es una vil mentira. Eso lo dijo un señor que se llama Gandhi, ¿se acuerda usted? Yo he escuchado a apóstoles, decir, no, no, Dios ama al pecador y aborrece el pecado. ¿Quién dijo eso?
¿Quién dijo eso? Así cante, sí, hermano. Y el mismo abogado va a fungir como juez, como juez. Y él va a emitir, a proferir su fallo con base en la Torá de la libertad, como lo hablábamos hace 8 días, ¿se acuerdan? La ley real, conforme a la escritura que es la Torá de la libertad. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo se llama la enseñanza? Andando como el El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es Dios. Mentiroso. Y la verdad no está en él. Recuerden que nosotros dijimos en alguna oportunidad que ese es el detector de mentiras que tiene la escritura, ese es el detector de mentiras. ¿Cómo conoce usted mentiroso según la Biblia? Acá está. El que dice yo le conozco y no guarda. El tal es mentiroso. Ese es ¿cómo se llama eso? Ese es el polígrafo que no se puede. Esto es un polígrafo. Este es un polígrafo inalterable. Inalterable. Nadie puede decir que le conoce o que le ama si no guarda los mandamientos. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Ahora, eso de guarda su palabra, esta palabra guardar digamos que tiene su símil en el hebreo, que es la palabra shamar. ¿Se acuerda usted? Nosotros antes de pandemia, cuando pertenecíamos a otra denominación, bueno, a una denominación fuera de la ciudad, también fuera de la ciudad. Yo no sé si usted recuerden, pero nosotros hablábamos mucho de llamar, hacer una cerca, poner una cerca alrededor con espinos. Todavía no entendíamos Torah, todavía no entendíamos los mandamientos, pero ya el Señor nos estaba llevando de a poquito, ya el Señor nos estaba llevando. Y entendíamos antes de pandemia, incluso antes de comenzar a escuchar al pastor Carlos, entendíamos nosotros que nosotros debíamos ser guardianes de su palabra. Eso nosotros, y antes, y las personas que vienen de pronto, que nos conocemos desde esa época, ustedes no me dejan mentir y ustedes son testigos. Nosotros hablábamos de guardar los mandamientos, sí o no. Sí. Ya hablamos, salud. Ya hablamos, fue Paola, que hoy, yo sé que quedó. Ahora, versículo 6. El que dice que permanece en él, acá está el título de la enseñanza. Sí. Debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él, ¿cómo debe andar? ¿Y cómo anduvo él? En obediencia a su palabra. Imagínese un abogado que quebrante la ley. Imagínese, usted conoce abogados que quebrantan la ley, sí, yo los conozco. Sí. Yo los conozco. ¿Conocen ustedes abogados que quebrantan la ley? Sí. Claro. Al momento de ser judicializados les da más duro porque ellos están en una posición de garante, claro, y conocen la norma. Una vez fuimos acá, a una cárcel, me acuerdo que fuimos una vez a hacer, no me acuerdo qué cosas, y había un abogado ahí, y era un abogado, ya se leían las camas al abogado, y me dio un dolor con ese hombre, y él tenía cargado su expediente debajo de la butaquita, lo cargaba para, así es que yo no puedo perder ni un solo papel, ni un solo folio. Y ver a un colega en la cárcel es feo, se siente feo, uno siente, ay, yo no sé, y uno le da como ese temor, pero independientemente de lo que sea, cuando un abogado quebranta, tuerce una ley, comete un delito gravísimo. ¿Ustedes creen que el Mesías va a torcer la ley del eterno Dios y sus mandamientos? Y se lo digo a su merced mirándola a los ojos. ¿Ustedes creen que él siendo nuestro abogado, y lo digo a la cámara, siendo nuestro abogado, él va a tomar la Torah que salió de la boca de Dios y me va a enseñar a mí a quebrantarla? Jimena, ven, te voy a enseñar a quebrantar la Torah y los mandamientos. Si él hubiese hecho eso, hubiese pecado.
y no hubiese podido haber sido el Cordero del Eterno Dios que quita nuestro pecado. Él nunca quebrantó un mandamiento y tampoco me enseñó a mí la trampa para quebrantarlo. Y muchos enseñan allá afuera que por gracia yo tengo que quebrantar los mandamientos y ponen la gracia como la trampa, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, dicen algunos. Entonces, para muchos predicadores hoy en día, la gracia es la trampa con la que yo me paso por la galleta de la ley de Dios. Perdónenme por decirlo de esa manera, pero eso no puede ser así, amada congregación. ¿Cómo anduvo el Mesías entonces? Guardando los mandamientos. Amén. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. La pregunta es, ¿cuántos están en el Mesías? Necesitamos andar como él anduvo. Como el varón perfecto. Ahorita, mientras, ahora usted ya sabe una parte de nuestra vida que de pronto ya era desconocida para usted. Todo el año pasado fue así, de luchas, de venir al servicio y de pronto dejar a mi papá, que porque pues de pronto estaba con las defensas bajas por la quimioterapia, lo más duro de la radioterapia. Entonces, eso es una cosa horrible, 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 horrible. Sin embargo, acá estábamos, Shabbat tras Shabbat, pasando, a veces pasando. A veces me acuerdo que una de la hermana Elena se me acercó y me dijo, usted estaba llorando, ¿te acuerdas? No, 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 yo no estaba llorando, ¿no? Pero obedeciendo sus santos mandamientos, obedeciendo siempre, con plata, sin plata, como sea, como sea. Nunca jamás tomamos como excusa la situación que le pasó a mi papá para decir, ay no, conéctense hoy a Cali. No, jamás, jamás, jamás. Siempre, siempre en obediencia a la palabra, tratando, esforzándonos, esforzándonos. Y siempre animando a la congregación tranquilos. No importa las batallas, que el Señor nos saca en victoria. Y uno con la batalla, uno con la batalla acá metida. Ahora usted entiende muchas cosas. Continuamos. Vamos a aprender entonces solo, yo creo que un 0.5%, una pinceladita de cómo anduvo el Mesías. Amén. Hemos visto en todas estas mañanas en los estudios de Shabbat al varón perfecto, ¿cierto? Yo les invito a que ustedes lo vean a las 8:30 de la mañana, está preciosa la enseñanza. Pero hoy vamos a ver otra cosita, no del varón perfecto, pero sí vamos a ver otra cosita. ¿Listo? También para que usted de pronto diga, bueno, yo necesito andar como el ámbito. Amén. Entonces vamos a ir al Éxodo. Ahorita les digo qué capítulo. Continuando entonces con el libro del Éxodo. Estamos en el Sinaí todos. Está Israel en el Sinaí. ¿Recuerdan ustedes que está recibiendo mandamientos? Está allí dispuesto para aceptar la responsabilidad de tener a Yahweh, al eterno Dios, como su Dios. ¿Usted ha aceptado esa responsabilidad? Porque estaban ellos allí en el Sinai aceptando la responsabilidad de ser nación santa, de ser el pueblo escogido, de ser un reino de sacerdotes. Nosotros, mire, si usted está acá en este Shabbat, acá sentado o allí por Zoom, es porque usted ha aceptado una responsabilidad tremenda. Porque decirnos hijos del eterno Dios es una responsabilidad tremendamente enorme, tremendamente grande. Y ellos estaban allí frente al Sinai y estaban dispuestos a aceptar la voluntad del eterno Dios manifestada en qué? En su Torah, en su palabra. Y de esa manera ellos iban a ser bendecidos y de esa manera ellos iban a ser libres y de esa manera ellos iban a tener shalom, paz, algo que tanto necesitamos. Capítulo 25 de Éxodo. Haremos y obedeceremos. Y vea que no hago. Y conocemos el resto de la historia. Éxodo 25. ¿Listos? Sí, señor. Vamos desde el versículo 1. Bueno. Yahweh habló a Moisés diciendo, ¿quién habló? Yahweh. ¿Quién es el que está hablando acá?
Moisés, algún judío de pronto bipolar, no sé, que hoy diga una cosa y mañana haga otra. Jimena Porras habló, porque pues si soy yo, pues para qué uno. Dice Yahweh habló a Moisés. Y dice el Señor, recuerda, en Isaías dice, pero miraré al que es humilde de espíritu y al que tiembla a mi palabra. Cuando Yahweh habla, sus hijos, ¿qué hacen? Tiemblan a su palabra y obedecen. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Voy a leerlo tal cual como dice Reina Valera, ¿ok? De todo varón que la diere de su voluntad. Así dice Reina Valera, ¿cierto? No dice Reina Valera, sí, entonces Sí, también. la diera, sí. De todo varón que la diere de su voluntad, dice la versión Reina. De corazón, de voluntad de corazón, tomarás mi ofrenda. ¿Listo? Entonces vamos a ir por partes. El eterno Dios que está pidiendo. ¿A cuánto les gusta que hablen de las ofrendas? ¿A cuánto? ¿A cuánto les gusta que hablen de diezmos? ¿A cuánto? A mí. No, claro, es que también es necesario. Vamos a mirar esto. La palabra ofrenda es una palabra preciosa. La palabra que está aquí como ofrenda es una palabra hermosa, es la palabra terumá. ¿Recuerdan ustedes terumá? Terumá. Y esa ofrenda es bastante especial, porque es una ofrenda que se eleva. Es una ofrenda que se eleva. ¿Listo? Es una ofrenda que el Eterno Dios usa para exaltarle a Él. De hecho, la raíz de terumá significa eso, exaltación, significa elevar. Eso es terumá, eso quiere decir terumá. El Señor les está pidiendo esa terumá, esa ofrenda para que le exalten a Él y también para exaltarlos a ellos. Ahora voy a poner mucho cuidado en esto de pronto para que no se me malinterprete. ¿Listo? Entre otras cosas, el apóstol Pedro dice, el que se humilla será enaltecido. Y hay una cosa, cuando uno va a terumá, uno se tiene que humillar delante del Señor. Uno se tiene que humillar. ¿Listo? Ahora, en este momento, a partir de este momento, voy a ponerme en el lado de los detractores, pero solo por unos segundos. Yo sé que acá no hay detractores, pues yo esperaría que no haya. Pero como aquí todos son obedientes, entonces voy a yo ponerme al lado de los detractores. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el pueblo venga de una condición de esclavitud? ¿Cómo es posible que hayan tenido que salir corriendo de Egipto? ¿Cómo es posible que lleguen al Sinaí? Todo era bien bonito, milagros. Ah, es que yo sabía que los milagros no eran gratis. Eso dicen los detrás. Ay, es que yo sabía. De eso tan bueno no dan tanto. ¿Cómo es posible que salgan de la esclavitud y ahora su Dios les pida una terumá? Y ahora su Dios les pida una ofrenda. Lo sacó, sacarles plata. ¿Sí ven? ¿A qué van por allá? ¿A qué van? Si allá le están sacando la plata. Yo recuerdo que hace años venía una familia de la congregación y nosotros les apoyábamos económicamente, a veces cuando invitaban le apoyábamos. Y dijeron, yo no vuelvo por allá porque allá me sacan la plata. ¿Pero cuál? ¿Cuánta plata le sacamos, su merced? Y, ¿sí ve? Oye, Anita, ahora cómo está, tío. Entonces, ¿sí ve cómo a veces es la gente? Sí. Pero ¿cómo es posible que hayan salido de Egipto? Entonces, vamos para Éxodo 25. Éxodo 25. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Recién salidos de la esclavitud, recién salidos y ya el Señor les esté pidiendo disque ofrenda. ¿Cómo es eso posible? ¿Ustedes se acuerdan la promesa que el Eterno Dios le dio a Abraham? Se la voy a leer. Está en Génesis 15:14. Permítame leérsela. Dice lo siguiente. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas, con grandes riquezas. Y entonces alguien dirá, ay, pero es que ellos salieron con riqueza, mire, yo no, otra vez yo. No, ahora sí ni monedas tengo. Ahora sí guardé hasta las monedas, no es que ellos salieron con riqueza, pues con razón el Señor les pidió una ofrenda, una terumá, pero es que yo no, ¿de dónde quiere? ¿De dónde? Y a veces como que lo cogen en una cara, ¿de dónde quiere que uno saque? ¿Se acuerdan de la viuda?
Sí. ¿Se acuerdan que la vida nosotros hablamos de la viuda que está en mar? Sí. Dice el Señor, esta viuda, dice Reina Valera, literalmente Reina Valera dice, que la viuda dio todo su sustento. Y la palabra sustento que está allí viene del griego bios. Recuerda, bios. Ella dio todo su bios. Ella dio su vida. Y entonces, ¿cuál es la excusa? Ahora, ellos salieron con riqueza, sí, pero no fue porque le hayan metido la tumba del siglo a los egipcios, no. Recuerde usted que ellos habían estado por siglos trabajando gratis, trabajando de balde. Ellos salieron con un salario justo, porque el Señor es justo. Amados, el Señor es justo. Amén. Dios es justo. Mire, Dios es justo. Cuando yo estaba mirando, bueno, obviamente hay muchas cosas que no estoy diciendo para avanzar, pero cuando yo estaba estudiando este mensaje, yo me di cuenta, yo tengo 44 años de vida, ya voy para 45 en diciembre, ahora ya, diciembre, ya casi porque junio, a partir de junio esto vuela. Y durante todos los años de mi vida, yo he tenido conflicto con tres palabras, y creo que por eso estudié Derecho. Y las palabras con las que yo más he tenido conflicto en toda mi vida es, no es justo, no es justo, no es justo, desde chica. Es que no es justo, pero es que esto no es justo. Y voy a estudiar derecho, ¿no? Porque pues aquel concepto de justicia y el derecho tampoco es justo. Es muy mezquino. Se mueve así, sí. Sobre todo el civil. Todo se mueve así. ¿Se mueve el señor? ¿Allá arriba? Y no, y no es justo. Y no es justo. Y yo decía, pero yo veo casos y no es justo. Desde la universidad es que no es justo. La casa es que no es justo. He tenido ese problema con no es justo, con la justicia. Y yo estaba mirando y estudiando el mensaje y yo entendía, cuando vi esto, yo dije, Dios sí es justo. Él no se queda con nada. Él no se queda con nada, con absolutamente nada, congregación. Él sabe lo que usted ha sembrado. Él sabe, mire, Él hace justicia, amada iglesia, Él hace justicia. Pero Él hace justicia a sus hijos que andan conforme a sus estatutos. Yo no le puedo decir a alguien que no se compromete con el eterno Dios, yo no le puedo decir a alguien que por lo menos no guarde Shabbat que Dios le va a hacer justicia. Porque estaría yo mintiendo y estaría yo quedando bien con alguien. Y desde que yo me conozco, no me gusta quedar bien con la gente. No me gusta quedar bien con la gente. No porque sean incumplidas, sino porque si yo tengo que adulterar la escritura por quedar bien con alguien, yo prefiero que esa persona salga enojada conmigo. Pero Dios es justo. Mire, Dios les dio el pago a los hebreos de siglos, mi querida Lina, de siglos ahí, 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 ahí. Entonces, Él sí ve, Él sí ve, Él sí ve, Él sí nos ve, Él sí nos está viendo, amén. Y salen entonces y les dicen, de acuerdo a Éxodo 25, denme una ofrenda, terumá. Ah, sí ve que no habló de diezmo, pues que ellos ya conocían el diezmo, el de Abraham, ¿recuerdan? O sea, a ellos no hay que hacerles de pronto como a nosotros no toca hacerle a la gente poner un títere. Mire, los diezmos es el mínimo que hay que dar, es el mínimo. Ellos no tenían conflicto con eso, pero les está pidiendo en esta ocasión terumá, una ofrenda, ¿listo? Entonces, continuemos en el versículo 2 de Éxodo 25. Di a los hijos de Israel, ahora, ¿y esto qué tiene que ver con andar como él anduvo? Ay, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Di a los hijos de Israel que tomen para mí terumá, ofrenda. Ahora sí, mire lo que dice el texto. De todo varón, dice Reina Valera, que la diere de su voluntad. Cuando nosotros miramos esta palabra, encontramos una palabra preciosa. Y esa palabra es la palabra nadif en hebreo. Nadif, nadif, nadif. Y la palabra nadif es la palabra generoso, generoso. Entonces el texto es el siguiente: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón generoso, de todo varón nadie de Elizabeth. Es que es eso. Ahora sí usted va a entender algo y es cómo así andar como el anduvo, pero no voy a ir al final de la enseñanza. De todo varón, nadie, de todo varón generoso, Andrea. ¿Pero generoso de qué?
¿Generoso de qué dice la escritura? De corazón. Tomará la teruma. De corazón. Recuerda, su merced, una de las primeras cosas que yo le aprendí al pastor Carlos es que en el contexto hebreo con el corazón se piensa y se siente con las entrañas, ¿no? Entonces cuando él decía eso dije, pues con razón, cuando estas dos señoras llevaron a su hijo vivo, al rey Salomón, porque una de ellas se relajó bastante y asfixió al niño mientras dormía. Y el rey Salomón dice, bueno, traigan una espada por la mitad, y que una se quede con una parte y la otra con la otra parte. Y entonces la más desnaturalizada dice, oh, me parece perfecto. Salomónico. Pero la mamá, dice el texto, se le conmovieron sus entrañas y dijo, no, déjeselo a él. Sus entrañas, porque se siente con las entrañas. Por eso los susticos usted lo siente acá. Ah, ¿no? Los vacíos de estómago. Uy, el susto cuando entregaban notas, ¿no? Yo, con el sustico no lo sentí. Aquí me subía a mí. Siempre en cada entrega notas de los susticos. ¿Eh? Por eso cuando las personas se enamoran, los que suelen enamorarse, ¿qué sienten acá? Siempre cuando van a acercarme. Nunca he podido entender esa porque a veces me pasa con las empanadas. Realmente. De resto no, nadie ha provocado ese tipo de sensaciones, ¿no? Pero no, pues las empanadas. ¿Sí? Entonces dice generoso de corazón. O sea, el pensamiento tiene que ser generoso, porque eso va acá. ¿Sabe que la generosidad va en la mente antes que en el bolsillo, verdad? La generosidad va en la mente antes que en la billetera, amada congregación. Esta misma palabra nariz nosotros la encontramos en Isaías 32:8, pero no voy a perder Éxodo 21, ¿listo? ¿Prometido? Miren lo que dice Isaías 32:8. Pero el generoso, aquí está la palabra nariz, pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. ¿Se acuerdan para qué es la terumá? Para ser exaltado. ¿Y a quién le pedía el Señor la terumá? ¿A quién? Son a los generosos de corazón. Nadir, a los nadir. ¿Recuerdan? ¿A quién le pedía el Señor esa terumá? ¿A quién? A los nadir, a los que tuvieran un pensamiento generoso. Elisa. Ah, entonces ahora si yo doy harto, entonces me van a tratar mejor que a los demás en la congregación. No, su merced, es que no dice eso el texto. Entonces me voy a poner otra vez del lado de los detractores. Ah, eso es del Antiguo Testamento y acá el Antiguo Testamento ya no aplica para mí porque estoy bajo la gracia. Punto para la gracia, ¿sí? Pues vamos a ver qué dice Pablo. 2 Corintios 9:5, por favor. Vamos a leer un texto que ha sido maltratado, que ha sido tergiversado, que ha sido usado de una manera un poquito injusta, hablando acerca de la justicia. 2 Corintios 9:5, ¿listo? Para que vean que los apóstoles también hablaron del nadif, de la generosidad. ¿Ya estamos ahí? 2 Corintios 9:5 dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a ustedes y preparasen primero ¿qué? Vuestra generosidad. Su generosidad. Antes prometida o que habían prometido antes. No, yo ya lo habían prometido. Para que esté lista como de generosidad. ¿Sí ven cuántas veces él habla aquí de generosidad? Y no como exigencia nuestra. No como exigencia. Entonces está hablando el apóstol Pablo de una cosa es la generosidad y otra cosa es la exigencia. ¿Listo? Entonces, la generosidad viene de un varón nadir, que tiene un pensamiento generoso. Y eso es muy diferente a lo que uno ve hoy en día, ¿no? Hoy en día uno espera que hagan algo para devolver el favor. Hoy en día es así.
Pero si su hermano está pasando necesidad, ¿usted qué le dice? Como cuando ahora hacen un favor y que Dios le pague. ¿Así? Si su hermano está pasando necesidad, usted dice, ore, ore. ¿Usted qué es? Usted tiene un corazón, un corazón generoso. Yo nunca entendí por qué mis papás son tan generosos con la gente, jamás. Y esto yo lo vengo viendo desde que era una niña. Desde que yo era pequeña, nosotros obviamente nosotros tuvimos bastante escasez y mis papás fueron unas personas muy y demasiado valientes, demasiado. Pero aún en esa escasez yo los veía ellos generosos, que daban, 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 daban. Y después fuimos creciendo y yo veía que mi papá y mi mamá daban, 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 daban. Y yo una vez dije, no, pero va a tocar atajar a mi papá. Claro, yo era jovencita. Y mi mamá también, una mujer generosa. Hasta que una vez mi papá, sin conocer el pensamiento, pero pareció que como que me lo leyó. Sí. Estoy hablando de hace como 20 años. Me dijo, estábamos conversando, y me dijo, Jimena, yo doy a las demás personas pensando en ustedes. Uy, pensando en mis hijos. Pues gracias al Señor, nosotros ahorita estamos bien fruto del trabajo de ellos. Pero yo doy pensando en ustedes, en Andrés, en Jimena, en Ángela, en Daniela y ahora en sus nietos. Porque ahorita estamos con ustedes, pero cuando no estemos, y yo sé que el deseo de mis papás es que nos encontremos con personas generosas, que hagan con nosotros lo que ellos por tantos años hicieron con otras personas. Es eso, es eso. Y uno no da con dolor. ¿Sabe por qué yo no doy con dolor? Porque yo aprendí de un hombre nariz y una mujer nariz. Yo no doy con dolor, pero yo doy a gente que sé que guarda los mandamientos, que ama al eterno Dios, que guarda ese Shabbat y lo cuida, Padre, porque somos guardianes de su palabra. Amén. Amén. En nuestra cultura, la cultura hoy en día es totalmente contrario a esto que estamos hablando, amada congregación. La persona que se levanta a dar una, perdóneme la expresión que voy a usar, su merced. La expresión que se levanta a dar, la persona que se levanta a dar, uno le dice tan lambón, tan sapo. Yo he visto en congregaciones, familias que son generosas, que dan para la obra, que dan a sus pastores, que dan para la obra. Y he visto que a otros les da fastidio que los otros den. Les da fastidio. Y dicen es que los que dan son los ricachones y menos pías, que muchas veces la gente que nos tiene la que más da. No estoy diciendo los ricachones, y eso no es cierto. Porque la generosidad no está en su bolsillo, su merced. Mire, no está acá están mis llaves. La generosidad no está en el bolsillo, la generosidad está acá. No, acá tampoco hay todo. Acá la generosidad está acá. Yo no tengo excusa para no ser generosa, porque mis papás nunca han sido tacaños con nadie, y menos con la obra. Ellos me han dado menos con la obra. Cuando no ha habido mucho, mire, yo ni siquiera debería decirlo, pero muchas cosas que usted vio en el aniversario salieron de un corazón nadie generoso. Y yo oro al Señor, mire, yo en este momento estoy orando al Señor, porque ustedes son personas generosas y yo doy gracias al Señor. Pero ahorita vamos a ir a un local nuevo, tenemos que ir ya a un local nuevo. Y yo oro al Señor para que Él también traiga familias que se muevan en esa generosidad. No porque yo me gaste la plata en empanadas. Delante del Señor, delante del Señor, yo no he tomado un peso. ¿Sí o no, Pablo? Usted es testigo, mis padres son testigos, los pastores son testigos en Cali. Yo no he tomado un peso de sus ofrendas para provecho personal, para sostenimiento mío, no lo he hecho, no lo he hecho. Si lo hago, ¿está mal? No, no estaría mal, pero no lo he hecho. No lo he hecho.
pero oro al Señor para que algún día yo misma pueda autosostenerme. Conforme a la Torah, conforme lo dice hasta ahora no lo he hecho. Para que usted... Entonces dice esta lista como generosidad, no como algo que se está exigiendo, ¿no? Imponiendo, obligando. Versículo 6. Y este es el versículo que más han, esto que no tengo un papel, que más han arrugado y más han, póngale usted atención. Viene hablando de un corazón generoso, pero esto digo, el que siembra escasamente, ¿qué va a pasar? El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. ¿Listo? Ponle esta atención. Entonces usamos este texto, ¿no? Para decir, traiga 100, que el Señor le va a devolver 200, ¿no? Traiga harto, porque es que si usted trae harto, el Señor le devuelve harto, ¿no? ¿Cómo quedaría la vida entonces que dio? Todo lo que tengo. Yo imagino a los predicadores de hoy en día torciendo este texto, diciéndole a la viuda, dio con escasez y ahora va a recibir con escasez. La viuda, ¿usted cree que esta mujer que dio su vida se iba a imaginar que en pleno 2003, en un país llamado Colombia, había una ciudad llamada Tunja que iba a estar hablando de esta preciosa mujer? Mire cómo fue recompensada. Se ha hablado a través de la historia de esta preciosa mujer. De 500 que el Señor le va a dar, el doble. 1.000.000, ¿sí? Porque es que el que siembra, ¿qué dice el texto? Porque el que siembra generosamente, recoge. Hace unos años acá había una pirámide que se llamaba el Divino Niño y decían más o menos eso, ¿no? Traiga que la regresamos multiplicado y le metieron una tumba impresionante. Sí, y se recogen las ofrendas como una pirámide. Traiga, que va a recibir más. Traiga 200, que el Señor le regresa 400. ¿Sí ve el concepto tan maluco que tenemos nosotros de lo que es, de lo que es esto? Lo que está hablando el texto es, yo no puedo tener una mentalidad escasa para dar. Mire, usted puede dar millones, pero si su mentalidad, si usted tiene una generosidad escasa, no espera recibir millones, amado. Es que no se trata de eso. Una vez escuché un predicador mexicano, hace años, yo me grababa a hacer las predicas. Ya me está fallando la memoria, pero yo me grababa las predicas. Y esta persona decía, sí, un curso de años, decía, hablando acerca de Abraham y de su siervo Eliezer, Damaseno. Y en ese capítulo de Génesis hay una porción donde dice, ¿y qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Uy, ¿qué me vas a dar? Y este hombre enseñaba y decía, cada vez que usted va a llorar al Señor, usted dígale como en este pasaje de Abraham con Eliezer el Damaseno, ¿qué me vas a dar? Y se frotaba las manos, ¿no? ¿Qué me vas a dar? Cada vez que usted ore, frótese las manos y diga, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Ya me lo dio todo. ¿Qué vas a demandar de mí, Señor Dios de los cielos? ¿Qué vas a demandar de mí? El pastor Carlos hace muchos años, no hace muchos años no, eso fue como en pandemia, explicaba algo. Y explicaba que cuando uno le enseña a la congregación a que dé, a que dé, para que reciba el doble, la mano quedaba así. ¿Se acuerdan ustedes? Yo no sé si la mano quedaba así, sí, en posición de mendicidad. Dame, yo doy para que tú me des. Y quedaba la mano así, palma arriba, en posición de mendicidad. Una monedita, Señor. Una monedita, Señor. Porque yo doy para que tú me des. Pero el generoso no hace eso. El generoso da porque el Señor le ha dado. Y decía que cuando yo doy, gracias Señor porque yo doy, porque tú me has dado, la mano ya no quedaba así hacia arriba en señal de mendicidad, sino hacia abajo en señal de dar constantemente. Y esa enseñanza nunca se me olvidó, Ala. Nunca. Yo no sé si usted se da cuenta, pero cuando oramos por las ofrendas, yo siempre digo algo y es, no damos con la expectativa de hacernos millonarios.
En el versículo 6 el apóstol Pablo no está hablando de plata. ¿Cómo le parece a su merced? No está hablando de plata. Está hablando de ser escaso, de dar con una mentalidad de escaso, pero no está hablando de plata. Alguien dirá, uy, pero se está clavando el cuchillo ella sola. Si van a cambiar de local, lo mejor que puede hacer es decir, traiga, haga un culto de ofrendas y diga, traiga harto para que Dios le dé harto. Yo no voy a yo no voy a hacer esa jugarreta. Yo no hago eso. Yo no voy a hacer eso. Yo no me voy a torcer por plata ni por nada. Que el Señor me ayude. Si hay corazón generoso, bendito sea el Señor. Claro que sí traigo ofrenda. Y ore para que vengan personas que den también. Pero jamás voy a sacar monedas ni billetes de acá. Jamás. Jamás. Dios me guarde. Dios me guarde. Está hablando el apóstol Pablo de la actitud. Le está hablando a una persona, un varón, nadie, como lo que estamos viendo en Éxodo. Sí. Y muchas veces la gente da con esa expectativa. Yo doy 100 para que se me regrese 200. Y piensan que el Señor es el que les está hablando y salen de una frustración impresionante. Usted no se imagina cuántas veces yo di también para uno, yo doy esto y pacto por esto. Y yo les conté la historia, yo les conté lo que me hicieron una vez en una ciudad de acá en Boyacá, fuera de Tunja, ¿no? Yo a ustedes les conté, ¿se acuerdan? Que la ofrenda, el pacto para esto, el pacto para todo, y ella se ríe porque ya me hace bullying con él. Y ahora pacte porque se vaya a la soltería. Y yo, ay, no. No, porque es que obviamente como yo enseñaba también allá, ¿a quién miraron? ¿A quién miraron? Yo no llevé plata, y yo ya va, toca. ¿Qué hace? Mi papá, el generoso, ¿no? Sacó un billetico. No, de verdad que sí. Gracias. Eso es para que me hicieran milagrito. Ay, gracias. Gracias. Que me hicieran milagrito. Sí, ven cómo el catolicismo que el cristianismo evangélico me parecían. No, yo no quería, realmente no quería, porque yo sabía que eso no iba. Me sentí impresionada al ver las miradas de todo encima mío. Y mi papá, que sintió compasión de mí, dijo, ay, qué bueno. Y pasé, y bueno, no voy a decir cuánto. Y regresé, y yo, yo, pues no me hicieron el milagrito luego porque vivo con mis papás, recuerdo, tengo 2 gatos, y pues yo creo que a estas alturas, yo no voy a decir esa plática se perdió, porque bueno, se abonó al predicador invitado que venía de otro país, me acuerdo esa vez. Pero uno no puede dar por dejarse. O sea, ¿por qué les cuento este testimonio que me da oso a mí? Porque es que no se trata de eso, Ana. No es que no se trata de eso. Se trata de la generosidad de la amada congregación. Amén. Amén. Entonces nos enseñan con ese de para que además nos enseñan, decía el pastor Carlos, a tener todo el tiempo la mano así, Señor. Señor. Pero mi mano tiene que golpearse por amor al eterno Dios. Que si usted ve que hay un hermano que está pasando necesidad, usted no esté con su mano así. Algún día el Señor va a retribuir en usted o en sus hijos. Así ¿O no? es. Sí. ¿O no? Esa es la mentalidad con la que mis padres daban. En sus hijos. Es que usted se está sembrando para sus hijos. Claro. O para su pastor. Ay, si nadie dijo amén. No. Si nadie dijo amén. Bueno, adelantémonos acá. Entonces, ¿cómo el eterno Dios, volviendo a Éxodo, cómo el eterno Dios mide la generosidad de su pueblo a través de una ofrenda llamada terumano? Terumano. ¿Listo? Y dice de todo varón generoso, de todo varón. Ya habíamos hablado que generoso es la palabra nadif. Y nadif es el que se entrega totalmente y sin reservas de corazón. Un varón nadif, amada congregación, es aquel que se entrega totalmente. Es aquel que se entrega sin reservas.
Eso lo cantamos ahorita. ¿Ah? Es aquel que se entrega sin restricciones. ¿Como quién? Señor. Como Yeshua. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? Andando como el anduvo. Mi querida líder, el Nadif, por excelencia, es Yeshua. Él se dio, él fue generoso dándose como ofrenda por cada uno de nosotros. Yeshua es ese varón Nadif que se dio, que se entregó sin condiciones, sabiendo que nosotros muchas veces íbamos a serlo infiel. Dígame, ¿quién de ustedes se va a casar con una persona infiel que sabe que le va a poner los cuernos y que va así, que le va a llegar hasta allá, hasta el piso del camón, allá hasta el piso quinto del camón? Y va a tener que andar una... ¿Quién va a casarse con una persona así? ¿Quién? ¿Quién va a entrar en un pacto con personas así? Yeshua entró en pacto con nosotros, sabiendo que cuántas veces le íbamos a ser infieles, que cuántas veces íbamos a quebrantar su Shabbat, a quebrantar su mandamiento. Pero él es ese varón que se entregó sin reserva, sin limitaciones, sin condiciones. Se entregó generosamente porque él es un varón Nadif. Por eso el título de la enseñanza de hoy, ahora sí, es andando como él anduvo. Porque ¿qué demanda el eterno Dios de nosotros ahora? Que también seamos Nadif, amén. Amén. Que también seamos generosos, que también nos demos al eterno Dios sin restricciones y que también le demos al eterno Dios sin restricciones, con generosidad. Amén. 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 Queremos ofrenda también para su casa, amados. Yo casi no hablo de esto, usted yo creo que lo sabe. Pero ahorita vamos a un lugar, ahorita ya en septiembre ya tenemos que tener otro lugar. ¿De dónde vamos a sacar los recursos? Si alguien dice no, pues Jimena, pastora, ¿cómo se me quiere decir? Pues hagamos esto, hagamos esta actividad. La hacemos. Si nos tenemos que poner el overol, como dicen afuera, por la congregación, no lo ponemos, no nos lo ponemos. Sí. ¿Cuántos nos ponemos el yo soy la primera? Yo soy la primera. Con enfermedad o sin enfermedad, amada congregación. Con enfermedad o sin enfermedad. ¿Cuántas veces mi papá estuvo ahí conectado en esa máquina de quimio mientras yo hacía los mensajes? ¿Sí? ¿Pero hubo mensaje o no? Sí. Sí. ¿Pero hubo servicio o no? Y no lo digo porque hable con usted ni con nadie, pero Dios lo sabe. Dios lo sabe. En su él no pudo estar acá. El año pasado no pudo estar acá en su Y llegaron los hermanos de Bogotá y su papá, no, él no puede porque está malito. ¿Y eso qué tiene? No, está delicado. Nunca. ¿Mm? Voy a decir otra cosa que mi papá no dijo. En Yom Kippurim, en el ayuno de Yom Kippurim, mientras algunos de ustedes estaban haciendo el ayuno de Yom Kippurim en sus casas, nosotros estamos haciendo el ayuno de Yom Kippurim allá en el cancerológico con mi papá. Porque iniciaba la radio. Cada uno con sus audífonos mientras lo pasaba. Y la pastora llena de alabanza cantando viajar. Ellos solo miraban el celular y decían, uy, ¿esto qué pasó? ¿Qué pasó acá? Y miraban los demás pacientes y decían, esto no puede. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Amando obedecer sus mandamientos en esta vida y en la otra. Por eso. A veces la gente, ahorita no, porque yo estoy he cambiado mucho, pero me decían, no, usted es muy estricta, usted es muy psicorrígida. Yo decía, porque yo sé lo que a mí me ha tocado. Yo sé lo que uno no anda diciéndolo, pero yo sé lo que me ha tocado. Yo también estudié, yo también trabajé y nunca saqué excusa para no congregarme. En ese entonces un domingo. Y ahora en Shabbat. Yo quiero servir en la iglesia, sí, está bien, estamos bien. Pero que nadie que no guarde el santo mandamiento me diga, yo voy a servir porque la respuesta será no. ¿No?
Claro, claro. ¿Qué hago yo teniendo talento con desobediencia? ¿Qué hago yo teniendo? No, yo las danzas, y si viera eso breakdance, santo y hebreo. Pero si no guarda los mandamientos, si no guarda los mandamientos. Yo sé que hay ocasiones en las que usted no puede venir por trabajo, porque está muy lejos y porque, bueno, es imposible. Pero luego hay gente que sí puede y no quiere. Hay gente que sí puede y no quiere. Y uno los ve con memes en Shabbat. Uy, meme, ay, meme, no, chévere. Hoy es la final de la Champions League. A mí me gusta el fútbol. Usted sabe que a mí no, tal vez no sabía. A mí me gusta el fútbol. La Liga Europea. Me gusta. Hartísimo. Pero yo espero que nadie se haya quedado en su casa viendo al Chelsea ganar. No sé quién ganó, no tengo ni idea. Viendo a alguien ganar, a su equipo favorito jugando, en lugar de estar acá en obediencia al mandamiento. Es que no hay excusa, amado. Y perdón, yo no sé si estoy siendo muy dura, muy, ay, nena, no, llegó con dinamita pura. Menos en este tiempo. Ahora, yo sé que hay personas que no vienen, se conectan por Zoom. Pero, ala, si es que el Mesías se dio siendo el Nadif, él se dio. ¿Qué demanda de nosotros? Que nos demos también esa recepción. ¿Cómo se llama la enseñanza? Cantando o bailando. Ay, si ven que no es tan fácil. ¿Es fácil o difícil? A veces es difícil. Sí. Hace mirar, eso no guarda Shabbat, pero tiene unas salidas de carácter muy buenas. No es fácil, mamá, sí. Pero es una lucha diaria, constante. Es de sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Es una lucha supremamente constante, amados. Diaria. Sigamos, listo. ¿En dónde quedamos? Voy a lanzarme. Voy a leerles un proverbio, ¿listo? Y regresamos a Éxodo. Proverbios 11:25, mire lo que dice. El alma generosa será prosperada. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Claro, de acuerdo al diseño bíblico. Y el que saciare, él también será saciado. El que saciare, él también será saciado. Y no solo él, sus hijos, sus generaciones. Sea generoso por sus hijos, amado. Sea generoso por sus nietos. ¿Cuántos quieren tener nietos? Ah, hola, pero ¿qué fue? Tomamos esa reunión. ¿Quién quiere tener nietos? Ahora, sean generosos, sean generosos, pero por no se creen. Vamos a Éxodo 25:3. Éxodo 25:3. Sí, señor. ¿Listos? Necesitaba enseñarlo así de esa manera. Yo espero no haber sido dura. ¿Fui dura? No. No, yo soy súper suave, yo soy súper serísima. ¿Sí o no? No, había otras épocas en donde yo sacaba fuego por los ojos, ¿sí o no? No. ¿Ah? Yo no era muy nadie, que digamos, no era nadie, pero versículo 3. Esta es la ofrenda, la teruma, que tomarán de ellos. La ofrenda. Oro. Oro, pero ¿cómo que oro? Es que, no, pues, plata. Pero ¿cómo que plata? No, pero es que me va a dejar sin nada. Cobre. ¿No? Miremos este versículo. Recuerde usted que todo esto tiene que ver con la obra del Mesías. El oro, ¿qué significa el oro? ¿Recuerda usted? ¿Qué significa el oro? Resulta que cuando una nación o un reino, ¿en qué radica el poder de una nación o de un reino? En la riqueza, en la riqueza. Pero dice la Biblia que el eterno Dios es el dueño del oro y de la plata. Entonces, el poder del reino del eterno Dios, ¿en qué radica? Recuerde usted que cuando el paralítico se encontró con el apóstol Pedro y el apóstol Juan, ¿el que les dijo?
Yo no tengo Plata, oro, yo río mi plata. pero lo que tengo te doy. Y fue sano. Y más que sano, fue salvo. Entonces el poder del reino del eterno Dios, más allá de la riqueza, se basa en que nos salva. Que, dígame que nación salva, dígame. Dígame que ley salva. La única que salva es la Torah del eterno Dios, porque a través de ella conocemos a Yeshua. Amén. Plata. ¿Qué significa la plata? ¿Recuerdan ustedes? Acá no hemos estudiado el tabernáculo. Ahorita en este nuevo tiempo de no. Bueno, ¿qué significa la plata? ¿Recuerdan ustedes? La moneda que se llevaba al templo era una moneda de plata, ¿recuerdan ustedes? Para expiación por los pecados. La plata representa eso, redención. Entonces llevaban su moneda de plata para hacer expiación por los pecados y allá vendían los animalitos. Entonces, dependiendo el pecado, se compraba un cordero, dependiendo de la capacidad económica, se compraba qué? Aluminio, ¿cierto? Pero todo por los pecados de ignorancia, ¿no? De ignorar, no por los que uno comete así de aposta, sino por los pecados de ignorancia. Déjame que se me fue acá a mí. Cobre, ¿listo? Recuerden que la palabra allí que se tradujo como cobre, como bronce, es la palabra cobre, ¿no? Nehoshet, Hoshet. Y el cobre representa, número uno, pecado. ¿Recuerdan eso? ¿Ustedes se acuerdan una vez que hablamos de la serpiente de bronce? De cobre, digo, de la serpiente de cobre. Pero también representa juicio, juicio. De hecho, de ahí viene la palabra serpiente, Nahash. Nehoshet, Nahash, serpiente. Y recuerden que cuando ellos pecaron, el Señor le dijo a Moisés que levantara una Nahash, una serpiente de cobre, de cobre. Recuerden que una serpiente de cobre, también representando el juicio contra ese pecado. ¿Recuerdan? Cuando el Espíritu del Señor viene, nos redarguye de justicia, de pecado, pero también de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, o sea, serpiente antigua ya ha sido ya juzgada. Entonces el cobre representa juicio. ¿Qué se hacía en el altar de cobre? ¿Recuerdan ustedes? Se enjuiciaba al animalito. Era un juicio que caía sobre el animalito. Pero claro, por el pecado del otro. Entonces, el juicio caía en el altar de cobre, el juicio caía sobre el animal para declarar inocente al que había pecado. ¿Quién recibió nuestro juicio? El Cordero de Yeshua. El Cordero. Ay, pero si seguimos en las mismas, quebrantando lo que abrimos con Juan, si seguimos en las mismas, el juicio ahora sobre quién va a caer. Y esos metales, ese oro, esa plata, ¿y qué fue lo otro? Ese cobre, ¿de dónde salía? No me digan que de la tierra, ¿de dónde? De la terumá. Esa era ¿de quién? Del corazón generoso. Versículo 4. Nadie. Azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabra. El azul es el color y es el color real. El púrpura es el color de los sacerdotes, sacerdocio. ¿Qué otro color? Escarlata. ¿Qué representa la escarlata? Pero también representa el pecado. ¿Se acuerdan de una predicación de hace mucho tiempo del "Mas yo soy gusano y no hombre"? Sí. ¿Y el hilo fino qué representa? ¿Qué representa el hilo fino de acuerdo a Apocalipsis? Apocalipsis 19:8 dice, y a ella sería concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El lino fino es las acciones justas de los santos. Todo tiene que ver con el Mesías. Pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia. Todo tenía que ser llevado ¿por quién? Por el varón nadif, por el varón generoso. Y todo esto representa al Mesías, todo esto representa al Mesías. Voy a saltarme aceite para el alumbrado, versículo 6, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Todo eso tenía que llevarlo ¿quién? El generoso, el nadif. Todo esto era terumá.
Y todo esto representa al Mesías, pero no lo voy a decir ahorita porque ya la aceituna, todo, el incienso aromático, todo. El versículo 7, piedras de ónice, piedra de engaste para el efod y para el pectoral. ¿Quién usaba esto? El sacerdote. ¿Y de dónde salía? ¿De dónde? Del Nadí. Del Nadí, del varón Nadí. Esa era la terumá que tenía que llevar el varón Nadí. ¿Listo? Versículo 8, y harán un lugar de santidad para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Para qué era toda esta terumá? Para que el Señor habitara en medio de ellos. Porque nosotros somos generosos también. Porque necesitamos, nosotros somos ese templo ahora y el Señor habita en medio de nosotros. Y a manera de conclusión, ya para irnos, Éxodo 35:20, para concluir. Éxodo 35:20, por favor, y nos vamos. Éxodo 35:20 dice. ¿Listos? Y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés diciendo, pero todo a mí, ¿yo por qué tengo que dar? ¿Yo por qué? No, mire lo que salió diciendo. Y vino todo varón a quien su corazón elevó y todo aquel a quien su espíritu le dio generosidad, con ofrenda a Yahweh para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas instituciones. Vinieron así hombres como mujeres, todos los generosos de corazón, y trajeron, mire, cadenas y zarcillos y anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrendas de oro a Yahweh. ¿A quién usó el eterno Dios para construir el tabernáculo? No, ¿a quién? A lo generoso. Esas vestiduras tan lindas que tenían los sacerdotes, sumos sacerdotes, ¿de dónde salieron? El Nadí da sin restricciones, porque el Mesías nos enseñó a dar sin restricciones, sin restricciones. ¿Usted quiere dar y quiere darse sin restricciones al Señor? Amén. Yo sí quiero darme sin restricciones a Él. Yo sé. Sí. Y no, obviamente en lo espiritual, en lo emocional, en lo económico también. Yo no he aprendido a no ser mezquina realmente. Pero uno aprende a través de la prueba. A través de la prueba es donde uno aprende algo. A través de la prueba. Que el Señor nos ayude a tener un corazón generoso, a darnos totalmente a Él sin restricciones y a andar como Él anduvo. Amén. Amén. Nunca permita que le mientan y le digan, es que Jesús cumplió la ley porque nadie más la podía cumplir. Eso es mentira. Nunca permita que le digan que Él enseñó a quebrantar los mandamientos porque eso es falso. Eso es falso, eso es falso. Démonos a Él sin restricciones. Él es justo. Dios es justo. Él no se queda con nada. Amén. Amén. Padre eterno, te damos gracias, Dios soberano, por este tiempo que hoy tú nos has regalado, Señor Dios de los cielos. Gracias por cada familia que está aquí representada, por cada persona que está acá en Zoom, Señor, por cada persona que probablemente vea esta enseñanza a través de YouTube, Señor. Padre, rogamos a ti, Señor, que tú des en ellos, Señor, un corazón generoso, para que se entreguen sin restricciones a ti, Señor. Porque si nos entregamos sin restricciones a ti, Señor, en adelante nada nos va a doler, Señor. Nada será gravoso en adelante, Dios soberano. Por eso hoy estamos aquí delante de ti, Señor, reconociéndote a ti como nuestro dueño, como nuestro rey, como nuestro abogado, Señor. Y hoy nos ponemos a tus órdenes, Señor. Nos damos sin restricciones. Ayúdanos, Señor, a ser generosos. Padre, levanta una congregación generosa que se entregue a ti sin restricciones, Señor. Trae familias también que puedan dar con generosidad para levantar esta obra, Señor, Dios de los cielos, conforme a tu propósito que hay para nosotros. Te damos gracias hoy, Padre amado, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías amado.
Amén. Amén y Amén. amén. Y a partir de este momento despedimos a nuestros amigos de YouTube. Si este mensaje fue de bendición, por favor no olvide dar like y compartir bendiciones.